Bienvenidos a este viaje por intrigante universo de movimiento. En este video exploraremos tres conceptos fundamentales de la física, que son claves para entender cómo los objetos se desplazan en nuestro entorno. Nos sumergiremos en el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y la caída libre. Comenzaremos nuestro viaje con el movimiento rectilíneo uniforme, mejor conocido como MRU, un tipo de movimiento que encontraremos en muchas situaciones cotidianas, desde el desplazamiento de vehículos en carreteras rectas hasta la trayectoria de objetos simples. ¿Cómo se caracteriza este movimiento y cuál? Después nos adentraremos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mejor conocido como MRUA, un concepto emocionante que observaremos en eventos, como el despegue de cohetes. ¿Cómo cambia la velocidad de un objeto cuando está sometido a una aceleración constante? Acompáñanos mientras exploraremos las leyes y fórmulas que definen este tipo de movimiento. Finalmente, nos sumergiremos en la caída libre, un fenómeno que experimentaremos cada vez que dejamos caer algo desde cierta altura, desde el lanzamiento de una pelota hasta el descenso en paracaídas. La caída libre nos lleva a un fascinante viaje a través de la influencia gravitacional. Prepárense para descubrir la física detrás de cómo los objetos se mueven. Desde la simplicidad del MRU hasta el emocionante MRUA y la gracia de la caída libre. Vamos a explorar juntos este movimiento constante. Las fórmulas de la caída libre son las mismas que el MRUA y sus elementos son los siguientes. Aceleración, que en este caso es la gravedad, está representada con la letra G y su valor en metros es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Tiempo, representado con la letra T y es positivo. Velocidad inicial, representada con la VO, su valor es igual a 0. Velocidad final, representada con BF. Es la velocidad con la que el objeto se golpea contra el suelo. Y la distancia o altura, representada con la letra D, que es la que desciende el objeto que cae. Durante los atentados terroristas en las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, la gente intentando salvarse saltó desde la altura de 417 metros. Ahora resolvamos. ¿Cuánto tiempo tardaron en caer las personas? Para empezar, podemos saber que la velocidad inicial que tenemos es 0. La velocidad final no la conocemos aún. La gravedad también conocemos que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. La distancia, la tenemos acá, es de 417 metros. Y el tiempo es lo que queremos identificar. La fórmula que usaremos es tiempo igual a raíz cuadrada de 2 por altura entre aceleración. Ahora sustituyamos. Tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 por 417 metros entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El siguiente paso es este. Tiempo igual a raíz cuadrada de 834 metros sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De esta operación lo que obtendremos es lo siguiente. Raíz de 85.1020 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, al sacar la raíz obtendremos que el tiempo que las personas tardaron en caer es de 9.22 segundos. Al multiplicar la aceleración y el tiempo obtendremos que nos da 90.356 metros sobre segundo. Al sumarlo con nuestra velocidad inicial, veremos que es 0. Entonces, el 0 es nulo. Acá obtendremos que la velocidad final fue de 90.356 metros sobre segundo. Entonces, ese resultado es el impacto que las personas tuvieron contra el suelo. Ahora encontremos, ¿cuál es el impacto que recibieron contra el suelo? Los datos que conocemos son velocidad inicial, gravedad, distancia y tiempo. Únicamente nos queda encontrar la velocidad final, que sería equivalente al impacto. La fórmula que utilizaremos es la siguiente. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora sustituyamos. La velocidad inicial sabemos que es 0, más
Aceleración, que sería la gravedad, igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por nuestro tiempo, que es 9.22 segundos. La caída libre es un movimiento en el que se deja caer un objeto desde cierta altura, y mientras éste cae no existe ninguna resistencia que se aparezca en su camino para impedirlo. Es también el movimiento de un objeto que solo está influenciado por la gravedad, sin ninguna resistencia del aire o algunas otras fuerzas externas. Todos los objetos en caída libre en la Tierra tienen la misma aceleración debido a la gravedad. El movimiento rectilíneo uniforme se define como el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en un mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración. La velocidad es una magnitud que se define como la distancia recorrida en una unidad de tiempo. Por ejemplo, 40 km por hora significa que el móvil recorre 40 km en una hora. Para calcular la distancia recorrida por un objeto con el movimiento rectilíneo uniforme se utilizan los siguientes datos: la velocidad y el tiempo. Se conocen la distancia y la velocidad, pero se requiere calcular el tiempo que se tardará. Se divide distancia por la velocidad. También puede averiguarse la velocidad si se tienen los datos de la distancia y el tiempo. Es decir, las características del movimiento rectilíneo uniforme son la trayectoria recta, velocidad constante, aceleración nula y la dirección, la cual es constante. Un ejemplo: Juan reparte periódicos en su barrio. Como sabe las direcciones de memoria, se sube a su bicicleta y realiza sus recorridos sin frenar al llegar a cada casa, sino que arroja los periódicos desde la bicicleta. El recorrido de Juan es por una única calle recta de 2 kilómetros. Va a una velocidad de 10 km por hora. Juan debe iniciar el recorrido y luego volver a la misma calle a la misma velocidad. Si Juan sale ahora, ¿cuánto tiempo tardará en volver? En este caso hay dos movimientos rectilíneos uniformes, el de ida y el de vuelta. En este caso tenemos nos brindan dos datos, lo cual sería la velocidad, la cual vendría siendo 10 km por hora, y la distancia, la cual sería 2 kilómetros. En este caso utilizaríamos la fórmula de distancia entre velocidad, como aquí se puede observar, dándonos 0.2 horas, que esto es el equivalente a 12 minutos. Más sin embargo, este cálculo es solo para uno de los recorridos, por lo cual, como es el recorrido de ida y vuelta, lo tendríamos que multiplicar por 2, que al multiplicarlo por 2 nos da 24 minutos, que este es el tiempo en el que tardará Juan a volver después de repartir periódicos en su barrio. El tiro vertical es el movimiento provocado a un cuerpo en el que éste se va a desplazar en línea recta, de manera vertical, ya sea para arriba o para abajo. El tiro vertical ascendente lleva siempre implicado con ello dos tipos de movimientos, una parte de ida y una parte de vuelta, formando entonces ascenso y caída libre. El tiro vertical ascendente es aquel en el que se lanza un cuerpo hacia arriba. Al iniciar este movimiento, el cuerpo adquiere una velocidad máxima partiendo desde el punto inicial del lanzamiento. Posteriormente, en su trayectoria por el aire, la aceleración de la gravedad empieza a contrarrestar el movimiento, frenando poco a poco el objeto, con una aceleración negativa de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Dado este fenómeno, va a haber un punto en el que el objeto se encuentre totalmente desacelerado. Al llegar a una velocidad vertical de 0 metros sobre segundo, el objeto se quedará inmóvil en el aire por un instante para empezar a ser afectado inmediatamente por la aceleración de la gravedad. Ahora sí, en un sentido positivo, experimentando una caída libre. En este movimiento existen fórmulas para conocer variables que se piden en ejercicios para su resolución. Existe la fórmula para la velocidad inicial, que es gravedad sobre tiempo, o raíz de la gravedad por 2 por la distancia. Para calcular el tiempo, la fórmula es velocidad inicial entre la gravedad. La fórmula para obtener la altura máxima es velocidad al cuadrado entre 2 por la gravedad. La fórmula para obtener la distancia recorrida es velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ejemplo: alguien lanza una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 15.5 metros sobre segundo. Calcula la altura máxima. Datos: velocidad inicial 15.5 metros sobre segundo. Gravedad es igual a menos 9.8 metros sobre segundo.
La fórmula que vamos a utilizar es la altura máxima, que es igual a velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la gravedad. Sustituyendo estos datos podemos ver que la altura máxima es de 12.24 metros. Ahora tenemos que calcular el tiempo. Los datos son velocidad inicial igual a 15.5 metros sobre segundo, gravedad igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y altura máxima que es 12.24 metros. Para calcular el tiempo tenemos la fórmula de tiempo, velocidad inicial entre gravedad. Sustituyendo sus datos tenemos que el tiempo es 1.58 segundos. Ahora tenemos que calcular la velocidad final. Tenemos como datos la velocidad inicial 15.5 metros sobre segundo, gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo que son 1.58 segundos. La fórmula es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. En la sustitución podemos darnos cuenta que la velocidad final es cero. Eso significa que es el punto máximo que alcanzará con una velocidad de cero. Para concluir este video, hemos navegado por las distintas facetas del movimiento, explorando el fascinante universo del movimiento rectilíneo uniforme, el dinamismo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el sorprendente caída libre. En cada uno de estos conceptos, descubrimos cómo los objetos se mueven en línea recta, ya sea con velocidad constante, a la aceleración uniforme o bajo la influencia única de la gravedad. En el MRU, destacamos la simplicidad de un movimiento constante y cómo esta velocidad constante define trayectorias rectilíneas de nuestro entorno cotidiano, como el movimiento de un automóvil en una carretera recta. Pasamos luego al MRUA, un fenómeno brillante presente en situaciones como el despegue de cohetes. Aquí exploraremos cómo la aceleración constante impulsa cambios en la velocidad y posición de un objeto, desencadenando trayectorias emocionantes y predecibles. Finalmente, nos sumergimos en la caída libre, donde la gravedad se convierte en la protagonista. Al dejar caer un objeto experimentamos cómo la aceleración constante dirige su descenso, relevando la simplicidad y la belleza de la física en acción. En este viaje, hemos conectado los puntos entre la teoría y la práctica, observando cómo los principios físicos rigen nuestro mundo cotidiano, ya sea en el movimiento uniforme, acelerado o la caída libre. Estos conceptos se entrelazan para formar el tejido mismo de nuestro entendimiento del movimiento en el universo. A medida que exploraremos estos fenómenos, recordemos que la física no solo describe nuestros objetos, sino también revela la enormía y la lógica que subyacen en el movimiento que presenciamos en la vida cotidiana. El tiro horizontal es un concepto de la cinemática que describe el movimiento de un objeto lanzado horizontalmente con una velocidad inicial constante bajo la influencia de la gravedad, exclusiva de la gravedad. En este caso, la componente vertical de la velocidad inicial es cero. Imagina un coche que está en la cima de un risco. Este coche es lanzado horizontalmente desde ahí. Durante su trayectoria, la única fuerza actuante es la gravedad, que afecta únicamente a la dirección vertical. El movimiento horizontal del coche se mantiene uniforme debido a la ausencia de las fuerzas horizontales. La trayectoria del coche sería una línea recta horizontal y su velocidad horizontal inicial determinaría la distancia que recorre antes de tocar el suelo. Este fenómeno es un ejemplo del tiro horizontal, donde la velocidad horizontal se mantiene constante, mientras la velocidad vertical aumenta debido a la gravedad. Primero, tenemos que calcular las velocidades iniciales, o mejor dicho, saberlas. Como podemos ver, tenemos la velocidad inicial en X y en Y es prácticamente nulo. Para calcular la posición vertical y horizontal en cualquier instante, X es igual a velocidad inicial a X por tiempo, y Y es igual a gravedad por tiempo entre 2. También tenemos para calcular los componentes de la velocidad en cualquier instante, que es velocidad inicial es igual al parámetro X. Y el parámetro Y es igual a gravedad por tiempo.
Si observamos, solo tenemos que calcular la velocidad en y, porque la de x es la misma que la inicial. También podemos calcular la velocidad en cualquier instante si aplicamos esta fórmula, que es velocidad es igual a raíz cuadrada de velocidad parámetro x al cuadrado más velocidad y al cuadrado. Todo eso se multiplica. Para poder calcular el tiempo que permanece en el aire del objeto, aplicamos tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces y entre la gravedad. En los ejercicios, acá un ejemplo. Un lanzador de béisbol arroja una pelota horizontalmente desde lo alto de un barranco. Dicha pelota posee una velocidad de 9 metros sobre segundo. Se pide calcular la distancia horizontal y vertical a los 1.5 segundos de caída. Bueno, recordemos que es el tiro horizontal, la velocidad vertical no existe, solo tendremos la velocidad inicial en x, que es 9 metros sobre segundo. Ahora, si nos piden calcular la distancia horizontal y vertical en determinado tiempo, podemos recurrir a la fórmula 2. X es igual a velocidad inicial de x por tiempo. Es igual a 9 metros sobre segundo por 1.5 segundos, es igual a 13.5 metros. Podemos ver que es el factor x. La de y, que es gravedad por tiempo, al cuadrado entre 2. Aquí está, 9.8 metros sobre segundo por 1.5 segundos al cuadrado entre 2, que es igual a 11.025 metros. Por lo que 13.5 metros, 11.025 metros son las coordenadas de posición donde ha quedado la pelota. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, abreviado MRUA, es un tipo de movimiento en una sola dimensión en el que un objeto se desplaza a lo largo de una línea recta con una aceleración constante. Esto significa que la velocidad del objeto cambia de manera uniforme con el tiempo, resultando en un aumento o disminución constante de la velocidad. Unas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sería la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. El tiempo, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. La x, que viene siendo la distancia, es igual a la velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. La velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La distancia, que es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. A continuación vamos a resolver el siguiente problema. Un tren sale con una aceleración de 1.2 metros sobre segundos cuadrados. Calcula la velocidad del tren 10 segundos después de arrancar. Podemos deducir que vamos a utilizar la fórmula de la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Los datos que nos brinda el problema serían la aceleración, que es 1.2 metros sobre segundo cuadrado, el tiempo, que es 10 segundos, la velocidad inicial, que es con la que inicia, es 0, y buscaremos la velocidad final. Posteriormente, en la sustitución, quedaría como la velocidad final es igual a 0 más 1.2 metros sobre segundo cuadrado por 10 segundos, que sería igual a 12 metros sobre segundo.